hermanos, el Señor les bendiga abundantemente, es mi deseo. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie titulada El Evangelio del Reino, basada en el Evangelio de Mateo, ¿ok? Y hoy es el primer mensaje de esta nueva serie. Usualmente, ustedes saben, predicamos expositivamente, predicamos a través de un libro de la Biblia y empezamos desde el capítulo 1, verso 1, hasta el último verso de ese evangelio. Y obviamente hemos predicado dos series temáticas en los últimos tiempos y estoy deseando regresar a las series expositivas porque me encanta seguir un libro de la Biblia, ¿verdad? Hemos escogido el Evangelio de Mateo y lo escogimos, empezamos hoy con una introducción al Evangelio, porque ustedes saben, usualmente en esta fecha, en diciembre, a lo largo y ancho del mundo se celebra la Navidad y entonces las próximas 2 semanas, el próximo domingo estaríamos predicando sobre la genealogía del rey y el otro de más arriba, que sería nuestro culto de Navidad, estaríamos predicando específicamente sobre el nacimiento del rey Jesús. Entonces, por eso decidí empezar hoy con esta introducción al Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y es una introducción general al libro para que usted entienda más o menos cuál es la estructura del libro y todo lo demás. Así que les voy a invitar que oremos un momento antes de empezar a exponer la palabra. Oremos. Padre, gracias por la bendición de poder venir una vez más ante tu presencia, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad y gracias por tu palabra, Señor. Rogamos en esta hora el auxilio de tu Espíritu Santo y pedimos, Señor, que a través de el Espíritu Santo podamos ser iluminados y que, Señor, podamos recibir el mensaje de tu palabra en esta mañana. Prepáranos, Señor, prepara nuestras mentes y nuestros corazones y háblanos a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias, hermano. Jesucristo es, sin ninguna duda, la persona más importante en la historia de la humanidad. De hecho, si usted conoce, aún los incrédulos tienen que reconocer la relevancia de Cristo, porque la historia de la humanidad se divide en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Los incrédulos no quieren mencionar a Cristo, así que ellos dicen antes de nuestra era y después de nuestra era. Pero obviamente sabemos que nuestra era o la era antigua se refiere a lo que pasó antes de Cristo y lo que sucedió después de Cristo. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿cómo nosotros podemos conocer a Cristo? ¿Verdad? ¿Cómo usted y yo podemos conocer realmente a Cristo? Bien. ¿Sabe? El Nuevo Testamento comienza con 4 relatos inspirados sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. 4 biografías autorizadas, 4 biografías inspiradas por Dios mismo que narran el advenimiento del rey, narran su ministerio, narran su muerte sustitutiva, narran su resurrección y también su ascensión a la diestra del Padre, donde hoy intercede por nosotros. Los 3 primeros evangelios tienen mucho material en común y es por eso que usted frecuentemente va a escuchar que estos evangelios se llaman evangelios sinópticos, porque tienen muchos material en común, se parecen, tienen mucha similitud. Sin embargo, el 4º evangelio tiene una estructura totalmente diferente, el evangelio de Juan, ¿verdad? Ahora, no importa, al final de cuentas, los 4 evangelios, su propósito, el propósito de los evangelios, y especialmente del evangelio de Mateo, es transmitir enseñanza autorizada de Jesús y acerca de él. O sea, el propósito del evangelio es transmitir enseñanza autorizada de Jesús y las enseñanzas de Jesús para que nosotros podamos conocerla, ¿verdad? El advenimiento de Jesús marca el cumplimiento
de las promesas de Dios que Dios había dado en el Antiguo Testamento y el advenimiento de su reino. Ahora, hoy como introducción veremos 3 enseñanzas sobre el Evangelio según Mateo. 3 enseñanzas sobre el Evangelio según Mateo. Ahora, ¿qué enseñanzas son estas? Bueno, hoy examinaremos su autor, su audiencia y su arreglo. ¿Ok? Vamos a ver en primer lugar su autor. ¿Sabe? Al igual que el resto de los evangelios, cuando usted lee en su Biblia, comienza diciendo Evangelio según Mateo, Evangelio según Marcos, Evangelio según Lucas, ¿verdad? Entonces, todos los evangelios se conocen por el nombre de su autor. ¿Ok? Ahora, cuando se trata de determinar el autor de un libro de la Biblia, se analizan 2 clases de evidencia. Cuando las personas que estudian tratan de averiguar quién fue el autor de los libros de la Biblia, se examinan 2 clases de evidencia. En primer lugar, las evidencias internas. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de evidencias internas? Bueno, se busca en el mismo libro si existe alguna referencia del autor mismo. Muchas veces los autores ponen su nombre en el libro, ¿verdad? Y existen muchos casos en los cuales se ve el nombre, que el autor mismo refleja su nombre en su escrito, ¿verdad? Ahora, ese no es en el caso en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, Mateo no menciona su nombre, ¿ok? Él no menciona su nombre en este Evangelio. Sin embargo, cuando uno examina a más profundidad la evidencia interna, existe mucha evidencia que respalda el hecho de que Mateo fue el autor de este primer Evangelio. Seguramente, y bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, la mayoría de ustedes, los que ya llevan tiempo en los caminos del Señor, ya han estudiado la Escritura, saben que Mateo era un recaudador de impuestos, era un publicano, ¿ok? Y los publicanos se dedicaban a cobrar, o sea, eran una especie de CPA, eran personas que se dedicaban a la parte financiera, ¿verdad? Por tanto, tenían un gran conocimiento de los diferentes tipos de moneda que existían en aquel tiempo y también de los costos de ciertos servicios y de ciertos artículos. Ahora, es evidente en este evangelio que Mateo conocía muy bien todas estas cosas. ¿Sabe? Este evangelio contiene más referencia a monedas que cualquiera otro de los evangelios. ¿Ok? También es significativo que Mateo en su evangelio omitió, por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano que encontramos en el evangelio de Lucas, capítulo 18, donde Lucas narra, recuerdan la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo que oraba puesto en pie y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como otros hombres, y el publicano que desde muy atrás clamaba y decía, Señor, sé propicio a mi pecador, ¿verdad? Tampoco Mateo narra la historia de Zaqueo, un publicano que devolvió 4 veces lo que había robado, o sea, que restituyó todo lo que había robado. Ustedes saben que, bueno, ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero los publicanos, parte de lo que hacían era colectar impuestos y robaban mucho dinero, ¿verdad? Y esa enseñanza de Zaqueo está en Lucas 19. Ahora, ¿por qué Mateo omitiría esto? Obviamente había una sensibilidad tremenda en los judíos, ¿verdad? Y él fue muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque la intención de Mateo cuando escribió su evangelio fue precisamente alcanzar a los judíos, alcanzar a los creyentes judíos, ¿ok? Ahora, el segundo grupo de evidencias que se examina cuando uno va a estudiar quién es el autor de un libro son las evidencias externas. Y cuando hablamos de evidencias externas, estamos hablando simplemente de todo lo que hay por fuera, o sea, todo tipo de otro de literatura o otras personas que mencionan a este autor en específico, ¿verdad? Y las evidencias externas, en este caso, nos ayudan a determinar si a lo largo de la historia realmente Mateo fue reconocido como el autor de este evangelio. ¿Ok? Vamos a ver cómo
desde la historia de la iglesia primitiva y hasta nuestros días, o sea, a lo largo de la historia, la evidencia externa apoya firmemente la opinión de que Mateo realmente fue la persona que escribió el evangelio que lleva su nombre. Muchos padres de la iglesia primitiva citaron a Mateo como autor. Por ejemplo, entre otros, y voy a citar, Clemente de Roma, Policarpo, Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Tertuliano y aún Orígenes. Eusebio también, que vivió entre los años 265 al 339, citó a otro padre de la iglesia primitiva llamado Papias, que vivió entre los años 60 al 130 después de Cristo, quien quien dijo que Mateo había preparado los oráculos acerca del Señor. O sea, Eusebio cita a Papias, que fue un hombre que vivió en ese periodo de la iglesia primitiva, o sea, 60 al 130 después de Cristo, diciendo que Mateo había sido el autor de ese evangelio. ¿Ok? Eusebio también citó a Orígenes, quien vivió entre los años 185 al 254, declarando lo siguiente, y voy a citar: entre los 4 evangelios, que son los únicos indiscutibles en la iglesia de Dios bajo el cielo. O sea, está diciendo que hay solo 4 evangelios inspirados, reconocidos por la iglesia, ¿verdad? Que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y digo esto porque hay evangelios apócrifos por ahí y muchas veces las personas lo usan y piensan que tienen el mismo valor que estos evangelios, y no lo es. ¿Ok? La iglesia nunca reconoció esos evangelios como evangelios inspirados. Por tanto, no deben ser puestos a la par, no deben ser reconocidos a la par de estos evangelios. ¿Ok? He aprendido, dice Orígenes, por tradición, que el primero fue escrito por Mateo, quien una vez fue publicano, pero luego apóstol de Jesucristo, y fue preparado para los conversos del judaísmo. Esto está citado en Historia Eclesiástica en el 625. ¿Ok? O sea, esto es un libro que es obviamente histórico, donde se evidencia el hecho de que desde la iglesia primitiva, desde los orígenes, se reconoce a Mateo como el autor de este precioso evangelio. ¿Ok? La canonicidad, y cuando hablo de canonicidad, usted sabe que el término canon es un término que se usa, teológico, que se usa con un propósito específico, y es reconocer los libros que han sido inspirados y los libros que no lo son. Y si usted no entiende lo que quiero decir por libro inspirado, la Biblia reclama ser un libro inspirado por Dios. Reclama, usted sabe que hay 2 textos específicos que hablan de eso. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, el apóstol Pedro dice que nunca la escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Dios es el autor de cada uno de los libros de la escritura. Detrás de cada autor humano, Dios inspiró esos libros para que cuando el autor registrara su escrito, ese escrito fuera palabra de Dios, fuera sin error. ¿Ok? Y eso es lo que hace la Biblia un libro único, un libro extraordinario. La Biblia es la palabra de Dios y no puede ser comparada con ningún otro libro que haya escrito ningún hombre a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que este evangelio también forma parte de esos libros inspirados, forma parte de esos libros que, como dice Pablo en 2 Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completamente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Por tanto, nosotros sabemos que este libro es un libro canónico. Y esa canonicidad, esa inspiración, no fue cuestionada en la iglesia primitiva. O sea, los creyentes de la iglesia primitiva nunca cuestionaron el hecho de que Mateo fuera el autor de este evangelio. ¿Ok? Mateo fue escrito en una fecha muy temprana. ¿Ok? Antes incluso de la destrucción del templo de Jerusalén, que ustedes saben que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Por tanto, la mayoría de los
eruditos reconocen que el Evangelio de Mateo fue escrito aproximadamente entre los años 50 al 60 después de Cristo. O sea, muy temprano en la historia de la iglesia. Y, como hemos dicho ya, la tradición posterior es unánime en cuanto a que Mateo fue el autor de este evangelio. Y esto nunca fue cuestionado hasta el siglo XVIII, en donde se empezó a poner en duda esa tradición, ¿verdad? Sabemos que surgió un movimiento liberal, sobre todo en Alemania, que se conoce como la crítica textual y que empezó a crear una serie de teorías en cuanto a negar que Moisés fue el autor de los primeros libros y a negar que todos los demás libros fueron escritos por sus autores. Pero eso surgió en un movimiento liberal que obviamente no era cristiano y no tenía los propósitos bíblicos que realmente no reconocía la Biblia como palabra inspirada, ¿verdad? Así que el punto que quiero que usted entienda, amado hermano, es que tenemos en nuestras manos un escrito de un hombre llamado Mateo, que fue una persona que estuvo presente durante todo el ministerio del Señor. ¿Ok? Por tanto, su testimonio es válido. ¿Por qué? Porque fue un testigo presencial. O sea, Mateo no es que está contando algo que alguien le contó a él, sino que Mateo está contando lo que él vio con sus ojos, lo que él oyó con sus oídos, lo que él vivió como experiencia personal en su relación con el Señor Jesucristo. Por tanto, su testimonio sería válido. ¿Sabe? Cuando usted va a una corte y va a debatir cualquier cosa, un testigo presencial es muy importante en cualquier juicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un testigo es alguien de confianza, es alguien que estuvo presente y que vio los hechos. Podemos concluir que Mateo, como autor de este evangelio, es un testigo fidedigno, fiel, porque estuvo presente en aquel momento cuando el Señor estuvo en su ministerio terrenal, ¿verdad? ¿Sabe? Por si no lo sabe, el nombre Mateo significa regalo del Señor, regalo del Señor. Y su otro nombre era Leví. Usted puede ver eso, por ejemplo, en Lucas 5:27. Lucas 5:27 dice, después de esto, Jesús salió y se fijó, note lo que dice a continuación, en un recaudador de impuestos llamado Leví. Fíjense, un recaudador de impuestos, un publicano, ¿verdad? Llamado Leví. O sea, este era el otro nombre de Mateo. Dice que estaba sentado en la oficina de los tributos, o sea, este hombre se dedicaba a cobrar impuestos. Esa era su ocupación, ese era su oficio. Y le dijo, sígueme. Y note lo que dice el verso 28. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. O sea, fíjense, antes de convertirse en un apóstol de Jesucristo, Mateo había sido un recaudador de impuestos, un publicano. ¿Ok? Y fíjense, ese texto afirma que él lo dejó todo por seguir a Cristo. Lo dejó todo por seguir a Cristo. Ahora, déjenme explicarles algo, por si acaso no lo saben, y por las personas que realmente no tienen mucho tiempo. Los publicanos, como ya he dicho otras veces, eran las personas que se dedicaban a cobrar impuestos. Pero si usted recuerda, en ese contexto, Israel, el pueblo de Israel, la nación judía, había sido conquistados por los romanos. Quien gobernaba no eran los judíos, eran los romanos. Y los publicanos se dedicaban a cobrar impuestos para el gobierno romano. Ahora, vamos a ser claros, ¿verdad? ¿A quién le gusta pagar impuestos? No nos gusta, ¿cierto? No nos gusta pagar impuestos. Ahora, imagínese usted cuando quien está cobrando los impuestos es una nación que está controlando la nación en la que uno nació y vivió. O sea, los judíos odiaban a los romanos, pero imagínense cuando una persona que era judía se dedicaba a servir a los romanos cobrándoles impuestos. Dentro de los judíos, los publicanos eran uno de los grupos sociales más odiados, rechazados, eran considerados traidores, parias,
eran sumamente odiados. ¿Por qué? Porque, como dije, lo veían como enemigos de la nación. ¿Ok? Lo veían como enemigos de la nación. Sin embargo, y esto es algo que llama la atención, Jesús escogió precisamente a este hombre, a Mateo, para que fuera uno de sus apóstoles. ¿Sabe? Cuando uno va a escoger líderes, generalmente, humanamente hablando, las personas buscan personas que tengan, wow, este fue exitoso en las empresas, ¿verdad? O buscan personas que fue un gran maestro o que tuvo éxito en la universidad. Y pensamos de esa manera, pensamos humanamente hablando, buscamos el éxito en ciertas cosas que nosotros pensamos que garantiza que una persona puede tener. Pero, ¿sabe? Jesús escogió a una persona que otros quizás iban a despreciar. ¿Okay? Y esto llama la atención. Cómo el Señor usa a cualquier persona. No importa cuál haya sido nuestro pasado, cuando el Señor nos llama, Él nos transforma. ¿Verdad? Y dice que Mateo lo dejó todo. Yo quiero que usted entienda, los publicanos no era que simplemente cobraban impuestos. Usualmente lo que hacían era que cobraban impuestos no de una manera ética, sino que cobraban impuestos mucho más altos de lo que tenían que cobrar, porque parte de lo que se cobraba se lo quedaban ellos. O sea, vamos a hablar literalmente, eran ladrones, ¿verdad? Robaban. Ahora, imagínese que usted se haya pasado varios años robando dinero para tener riquezas y que de repente alguien venga y le diga, ¿sabes qué? Déjalo todo y ven, sígueme. ¿Ok? Ahora, note la transformación radical que debe haber ocurrido en el corazón de Mateo. Él estuvo dispuesto a dejar su comodidad, su oficio, su riqueza, para irse a seguir al Señor. Póngase por un momento, porque muchas veces hablamos de las cosas, pero no nos ponemos en el lugar de las personas, ¿verdad? En el lugar de las personas. Imagínese que usted está cobrando, usted tiene una compañía, está en un trabajo que tiene mucho éxito, tiene mucho dinero y de repente el Señor lo llama y le dice, ¿sabes qué? A partir de hoy tú vas a ser pescador de hombres y no vas a ser más empleado de esa compañía. Es una decisión seria de tomar, ¿correcto? Y estuvo dispuesto a renunciar a todo y convertirse en uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Ahora, algo que quiero que usted note es que cuando Mateo en su propio evangelio menciona a los 12, él no habla de sí en primera persona. O sea, no se menciona a sí mismo él no está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy Mateo, el apóstol, y yo estoy escribiendo de mí mismo. No, habla en tercera persona y se llama a sí mismo. Es el único de los evangelios en los cuales él se menciona a sí mismo como recaudador de impuestos. Fíjense, Lucas 10, 22 al 3, o sea, en los otros evangelios no se menciona al nombre de Mateo, ¿verdad? Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, y nota que dice a continuación, y Mateo el recaudador de impuestos. O sea, cuando Mateo habla de sí mismo, él enfatiza esto. Enfatiza su pasado pecaminoso. Enfatiza su estilo de vida antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Lo hace por humildad. Lo hace para que la gente vea la transformación que había ocurrido en su vida. ¿Ok? Y esto es evidencia de su humildad. Y nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 27 al 29, donde la Escritura dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Verso 28. También Dios ha escogido, note lo que dice ahí, lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Mateo sabía que socialmente él pertenecía a esa clase, a lo vil y a lo despreciado del mundo, ¿verdad? Y Mateo está diciendo, ¿sabe qué? Ese es mi pasado,
de ahí fue que el Señor me sacó. De ahí fue que el Señor me libró. ¿Ok? Y el punto es que ninguno de nosotros, amado hermano, tiene algo de qué gloriarse ante Dios. No importa si realmente fuimos exitosos o no, no importa cuál haya sido nuestro pasado, todos estamos aquí por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y nadie puede jactarse delante de la presencia de Dios. Nuestro llamado y elección, amado hermano, es por gracia, por la gracia soberana de Dios. Y Dios nos llama a pesar de cualquiera haya sido nuestro pasado, ¿ok? Con el propósito, obviamente, de que nosotros anunciemos su nombre y vivamos para la gloria y honra de su nombre. ¿Sabe? Los otros evangelistas, al hablar de Mateo, siempre se refieren a él no como Mateo, sino como Leví. O sea, como ya el hombre transformado, como el hombre que está en Cristo, ¿verdad? Incluso cuando hablan de su pasado pecaminoso. Y esto nos demuestra algo, y es la humildad de este hombre, de este evangelista. Debemos imitar su ejemplo, debemos ser humildes como Mateo, ¿verdad? Que cuando comenzó a seguir al Señor, ¿sabe lo primero que hizo Mateo cuando comenzó a seguir al Señor? Bueno, lo primero que hizo Mateo, amado hermano, fue invitar a todos sus amigos y todos sus conocidos a una cena con el Señor. Si usted ve en Mateo 9, 9 al 10, Mateo 9, 9 al 10 dice, cuando Jesús se fue de allí, vio un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y les dijo, ven tras mí. Y levantándose le siguió. Ahora noten el verso 10. Y estando él sentado a la mesa ¿en la casa de quién? En la casa de Mateo. ¿Ok? Muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué hizo Mateo? Mateo invitó al Señor a su casa e invitó a todos sus conocidos, todas las personas que trabajaban con él, para que ellos también escucharan al Señor. Mateo sabía que él había encontrado al Mesías, al Rey, al Salvador. ¿Ok? Y él quería que todas aquellas personas que él conocía, todos sus compañeros de oficio, también lo conocieran. Así que él preparó una cena y los invitó a su casa para que ellos también escucharan al Señor de primera mano. ¿Ok? Y esto obviamente a nosotros nos da un gran ejemplo. Y es que como cristianos, nuestra primera prioridad como cristianos debe ser que todos los que están alrededor nuestro, especialmente nuestra familia, ¿verdad? Nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros tíos, también conozcan al Señor. Y si usted conoce al Señor, su prioridad primera debe ser su familia. Y después de su familia, sus conocidos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, todo el mundo debía de alguna manera presentarle al Señor. El ejemplo de Mateo obviamente es crítico, ¿verdad? Mateo se propone que toda persona con la cual él tiene relación conozca al Señor. Y su evangelio fue escrito precisamente para que todos pudieran escuchar su testimonio referente a Cristo. Así que el autor de este evangelio era un evangelista y su propósito, amado hermano, vamos a ver en segundo lugar, que era precisamente eso, era que compartir las buenas nuevas del Señor con todos aquellos que les rodeaban. Así que hemos examinado en primer lugar el autor y vamos a analizar en segundo lugar la audiencia de Mateo. Y cuando hablo de audiencia me refiero a quiénes les escribió Mateo, o sea, quiénes fueron los primeros lectores de este evangelio. Bueno, déjeme explicarle cómo podemos llegar a una conclusión referente a quién fue la audiencia de Mateo. Este primer evangelio tiene un gran número de citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo incluye aproximadamente 50 citas directas, o sea, es cuando se cita literalmente un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero no solamente eso, Mateo incluye aproximadamente 75 alusiones, o sea, es cuando se menciona no literalmente, pero se alude
a diferentes sucesos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Por tanto, vemos que hay una constante referencia. Mateo hace un uso amplio del Antiguo Testamento. ¿Sabe? Mateo cita más de 60 pasajes proféticos enfatizando cómo Cristo es el cumplimiento de todas esas profecías. Mateo se propuso en este evangelio demostrar el vínculo que existe entre las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y el Cristo de la historia. O sea, cómo Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas, de todas esas profecías que Dios había dado a lo largo del Antiguo Testamento. Y la manera en que Mateo cita pasajes del Antiguo Testamento no deja lugar a dudas de que la audiencia original, o sea, las personas que leyeron las escrituras de Mateo, el Evangelio de Mateo, conocían ya las escrituras del Antiguo Testamento. Conocían ya las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso podemos concluir que su audiencia original eran los judíos. Eran creyentes que conocían los libros del Antiguo Testamento. ¿Ok? Si usted lee, por ejemplo, en la genealogía inicial, y no voy a hablar mucho de esto porque es parte de lo que vamos a ver la semana próxima, ¿verdad? La genealogía del rey. En la genealogía inicial del Evangelio de Mateo, usted ve en Mateo 1:1, Mateo comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, y note después que dice, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, si vamos en la cronología, ¿quién nació primero? ¿Abraham o David? Abraham, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que él pone primero a David. Y usted pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, es porque el propósito de Mateo es demostrar que Jesús es el rey, el Mesías esperado por Israel, ¿verdad? Y se propone demostrar cómo Jesús cumple precisamente esas condiciones. ¿Ok? Así que Mateo traza la línea de ancestros de Jesús primeramente hasta el rey David. Y si usted se pregunta por qué, bueno, usted sabrá que en el Antiguo Testamento Dios había hecho un pacto con David. Un pacto con David llamado el pacto davídico. ¿Ok? Y Dios le prometió a David que de su simiente vendría un rey que establecería un reino que sería eterno. Bien, usted puede ver eso en 2 de Samuel, capítulo 7, versos 12 al 16. Dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de sus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. O sea, Dios le prometió a David que uno de sus descendientes tendría un reino que sería estable eternamente, un reino eterno, ¿ok? Y sabemos que ese rey prometido es el rey Jesús, ¿ok? El rey Jesús. Y de ese modo Mateo cumple su propósito de demostrar que Jesucristo es el rey y Mesías esperado por Israel. ¿Sabe? Cuando usted lee el Evangelio de Mateo, va a ver que constantemente se refiere a Jesucristo como el hijo de David. Usted puede ver esa cita, por ejemplo, en Mateo 1:1, en Mateo 9:27, Mateo 12:23, Mateo 15:22, Mateo 20:30, Mateo 21:9, Mateo 21:15, Mateo 22:45 y Mateo 22:42. O sea, constantemente Mateo se refiere a Jesús como hijo de David. ¿Por qué? Porque su propósito es demostrar que Jesús es el rey y el Mesías largamente esperado por el pueblo judío. Mateo también incluye en su genealogía al patriarca Abraham, ¿verdad? Al patriarca Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe? A diferencia de Lucas, que llega hasta Adán, lleva la genealogía de Jesús hasta Adán, el padre de la raza humana. Mateo nada más lleva a estos dos, a David y a Abraham. ¿Y por qué Abraham? Bueno, recordemos también
que Dios había hecho un pacto con Adán, ¿verdad? El pacto con abrámico. Y Dios le prometió a Abraham que de su simiente y la simiente de Abraham era Cristo, ¿ok? Que en su simiente serían benditas, ¿quiénes? Toda la familia de la tierra. O sea, está diciendo que vendría alguien a través de quien toda la familia de la tierra serían benditas. Usted puede ver eso en Génesis 12:3. Dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que maldigan maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y el punto que quiero que entienda es que ese Mesías Salvador no solamente sería un Mesías Salvador para Israel, para el pueblo del pacto en el Antiguo Testamento, sino que ese Mesías Salvador sería bendición para todas las naciones. Nosotros somos benditos en Cristo. Como dice Efesios, Pablo en el libro de Efesios, ¿verdad? Dice que en Cristo tenemos toda bendición en los lugares celestiales, ¿verdad? Entonces, esa es otra razón por la que podemos ver que Mateo está obviamente mencionando a estos dos personajes. Ahora, otra razón por la cual podemos concluir que Mateo le escribió a una audiencia judía es porque él, a diferencia de los otros evangelistas, cita muchas costumbres judías y no las explica. ¿Sabe? Cada país nuestro tiene culturas diferentes, ¿cierto? Y hay culturas que cuando usted va a un lugar a otro y la gente no entiende por qué practican esa cultura, por qué practican ciertas cosas en esa cultura. Ahora, obviamente los judíos como cultura tenían ciertas prácticas, ciertas costumbres que pertenecían a su identidad nacional. Y cuando Mateo las menciona, nunca las explica. Sin embargo, los otros evangelios sí explican esas costumbres. Y eso demuestra que cuando él está escribiendo, está pensando en judíos, ¿verdad? Porque conocían esas costumbres y no hacía falta explicarlas. Ahora, otra cosa muy importante es que Mateo incluso protege la sensibilidad judía en lo que respecta al nombre de Dios. ¿Sabe que los judíos nunca pronunciaban el nombre de Dios? ¿Verdad? Ellos siempre decían el Señor, pero nunca decían el nombre de Dios. Ellos no se sentían dignos de hacerlo. Y es por eso que en el Evangelio de Mateo, a diferencia del resto de los evangelios, usted va a ver que en vez de mencionar el nombre de Dios, en vez de decir el Evangelio de Dios, Mateo utiliza una frase diferente. Mateo utiliza el reino de los cielos. El reino de los cielos. ¿Ok? Y es el único evangelista que utiliza esta expresión, el reino de los cielos. O sea, todo el mensaje del evangelio podemos ver que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento y que tiene como propósito demostrar que Jesús es el Mesías prometido por la nación a la nación de Israel. Así que hemos examinado la audiencia y finalmente voy a examinar el arreglo del Evangelio. Y cuando hablo del arreglo del Evangelio, me refiero a la estructura del Evangelio, la manera en que Mateo agrupó su mensaje a la hora de escribir este Evangelio. ¿Sabe? La manera en que Mateo organizó su mensaje, como su propósito es presentar a Jesús como el Mesías y el Rey. Las promesas del reino del Antiguo Testamento, usted va a ver que se encuentran citadas a todo lo largo de este Evangelio. O sea, vemos constantemente las palabras rey, reino, corona, cetro, aparecen a lo largo de todo este Evangelio. La cita con mucha frecuencia. ¿Ok? Porque él quiere que las personas entiendan que Jesús realmente es el Rey. De hecho, la frase característica de Mateo es el reino de los cielos. Y aparece 32 veces en este evangelio. Y no aparece en ningún otro evangelio. En ninguna otra parte de la Escritura. Esa expresión, el reino de los cielos. Y Mateo arregló su evangelio de una manera lógica y no cronológica. ¿Qué significa? Él arregló este evangelio no precisamente teniendo en cuenta la cronología de los eventos, ¿verdad? Por ejemplo, en la genealogía inicial está diseñada para documentar
las credenciales de Cristo como Rey de Israel. Y el resto del libro tiene como propósito enfatizar ese tema. Mateo demuestra que Jesucristo es el verdadero heredero de la línea real, el descendiente real de David. Mateo demuestra que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y que Él es el Rey y Mesías que había sido profetizado que vendría. Y Mateo ofrece evidencia tras evidencia para establecer las prerrogativas reales de Cristo. Y todos los demás temas históricos y teológicos del libro giran en torno a ese tema. El tema de Mateo principal es el Evangelio de Dios. O sea, Cristo es el Rey, ¿verdad? Y es el reino de Dios. En su arreglo, Mateo enfatiza, y escuche bien porque esto es lo más importante, y creo que usted entienda esto, porque Mateo enfatiza algo que, a diferencia de los otros evangelistas, en su arreglo Mateo enfatiza el ministerio de enseñanza de Jesús. El ministerio de enseñanza de Jesús. ¿Ok? En el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, encontramos 5 de los principales sermones del Señor Jesucristo. 5 de los principales sermones del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Sermón del Monte en los capítulos 5 al capítulo 7. Las instrucciones a los apóstoles en el capítulo 10. Las parábolas del reino en el capítulo 13. La enseñanza de que los creyentes debemos ser como niños en el capítulo 18. Y finalmente, sus enseñanzas sobre la segunda venida en los capítulos 24 y 25. O sea, Mateo en su evangelio registra más predicaciones de Jesús que el resto de los evangelios. ¿Ok? Hay algunos que sugieren que estas 5 divisiones tenían como propósito seguir un patrón semejante a los 5 libros de Moisés. En otras palabras, ven una similitud entre los 5 mensajes de Jesús con los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Recuerden que había sido profetizado, se le dio una profecía a Moisés en Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18, Dios le dijo a Moisés y a Israel específicamente a través de Moisés, dice así: un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. ¿Ok? O sea, la idea aquí es que Jesús es ese otro gran profeta como Moisés y que trajo la palabra del Señor de una manera directa, ¿verdad? Ahora, cada enseñanza de Jesús concluye con la frase: cuando Jesús terminó estas palabras. Usted puede ver eso en Mateo 7:28, Mateo 11:1, Mateo 13:53, Mateo 19:1 y Mateo 26:1, ¿verdad? Y esa frase evidencia que a partir de ese punto comienza una nueva sección narrativa. Y Mateo, como dije ya, es el evangelio que contiene la mayor cantidad de material de sermones de Jesús en los evangelios. Ningún otro evangelio contiene tantas enseñanzas del Señor. Amados hermanos, sin duda este evangelio es un evangelio extraordinario, es un libro extraordinario, ¿verdad? Y si usted se pregunta, y esta es la pregunta que yo quiero que usted medite el día de hoy, ¿es el evangelio de Mateo relevante para nosotros hoy? ¿Es importante este evangelio? Yo le puedo decir que sin duda lo es. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Mateo no quiere que olvidemos que su mensaje sobre este rey y salvador judío no es solo para los judíos, sino que es para todas las naciones. También es para nosotros. Y su propósito, el propósito de Mateo, amado hermano, es que todos nosotros, todas las personas, todo ser humano conozca al Señor Jesús y lo reciba como Señor y Salvador. Y reciba al gran Rey de Reyes y pueda entrar a su reino eterno.
Ese es el propósito de este evangelio y es por tanto un mensaje que es trascendental para nosotros hoy. Y es importante que usted y yo estudiemos, analicemos y conozcamos el evangelio de Mateo. Te invito a orar. Señor, damos gracias. Damos gracias por tu palabra. Y Señor, ahora que empezamos el estudio de este importante evangelio, Señor, rogamos que a través de él podamos conocer al gran Rey, si no lo hemos conocido. Y que aquellos que lo conocen, Señor, podamos profundizar en nuestro conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Y podamos ser cada día moldeados a su imagen y semejanza. Seamos más como Él, Señor. Ayúdanos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo, Señor. Permite que como hijos tuyos podamos, Señor, ser transformados por tu palabra. Gracias por este precioso evangelio. Gracias porque en él podemos ver a Cristo de primera mano. Podemos ver su nacimiento, podemos ver su vida, podemos ver su ministerio, podemos ver su belleza, su humildad, su amor, su misericordia, su gracia, su redención en la cruz del Calvario, su amor incomprensible y también su resurrección poderosa y también el mensaje de que nuestra responsabilidad es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Señor, que como Mateo podamos entender que nuestra responsabilidad es proclamar el evangelio para que otros también puedan conocer a Cristo, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra y pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles, a ser diligentes y que esto que inicia hoy, Señor, podamos hacerlo con gozo, con alegría y sobre todas las cosas podamos hacerlo, Señor, con seriedad, sabiendo, Señor, que no hay nada más importante que tener una relación contigo. Gracias por tu palabra y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.